Bien, hoy día vamos a ver lo que es la cadena epidemiológica. Esto es muy importante porque nos va a permitir actuar en el mejor lugar de acuerdo a la patología que estemos tratando. Entonces, hay lugares estratégicos para cortar esta cadena. Y si cortamos la cadena, prevenimos la enfermedad, ¿no? Controlamos la enfermedad. Entonces, el primer punto es el agente causal. Generalmente es un agente causal específico. Esta cadena epidemiológica se da fundamentalmente para enfermedades infecciosas, pero también puede darse para otro tipo de enfermedades no transmisibles. Es cuestión de acomodar. Entonces, el agente es específico, luego tenemos el reservorio, pues la puerta de salida del agente infeccioso, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada al nuevo hospedero y finalmente la susceptibilidad del hospedero o del huésped para tener la enfermedad. Entonces vamos a ver el agente. El huésped, mejor nosotros hablamos de hospedero, porque en inglés es huésped, pero para nosotros huésped es el que viene, no es el que alberga, sino es el albergado, digamos. Por eso es que usamos hospedero. Y entonces, este huésped o hospedero tiene una infección inaparente o aparente, ¿sí? Entonces, ¿qué es infección? Infección puede ser inaparente, es decir, infección en primer lugar es que el hospedero alberga a la gente, que está dentro de él, que se mantiene dentro, se reproduce. Esto es importante, que pueda reproducirse dentro de los hospedero, ¿no? Pues si entra un agente y no se reproduce, no causa mayor problema. Entonces tiene que haber reproducción. Entonces la infección es inaparente o aparente. Inaparente decimos que una persona está infectada, pero no está enferma, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando hemos hecho enfermedad de Chagas? Mucha gente, el 80% puede ser, tiene la infección, pero no tiene enfermedad de Chagas. Está prendido Toulouse. Toulouse está prendido. Ya, gracias. Entonces, una persona puede estar infectada, pero no estar enferma. Entonces, eso es cuando la infección es inaparente. Pero si es aparente, esta enfermedad puede ser moderada o leve, o moderada, grave o fatal. Este cuadrito van a memorizarlo porque sirve para muchas cosas. ¿Qué agentes causales tenemos? Hay muchos agentes causales, ¿no? Dentro de los biológicos están las bacterias. Ya saben, ustedes ya conocen muchas bacterias, protozoarios, metazoarios, ¿no? O sea, mitos, hongos, riquecias, virus y también priones, ¿no? Como la encefalopatía forme subaguda, ¿no? Pero también el lupus. Son enfermedades causadas por virus. Pero también hay agentes causales no biológicos, por ejemplo, químicos, ¿no? Pesticidas, aditivos de alimentos, fármacos, tanto industriales como no industriales. Y entre los físicos hay muchos que pueden causar enfermedad, como por ejemplo la fuerza mecánica, el traumatismo, el calor, muerte por calor, la luz, sobre todo la luz ultravioleta, que puede causar cáncer y todo lo demás, o quemaduras. Radiaciones igual, que pueden causar quemaduras o alteraciones genéticas que desencadenen enfermedades neoplásicas. Y el ruido también es un agente causal importante porque el ruido
la gente no se da cuenta. No se da cuenta porque cada vez se hace más hipoacústico. Y como es más hipoacústico, tolera bien el ruido. Pero ese ruido está causándole cada vez mayor daño del sistema auditivo. Y finalmente termina en sordera. La mayor parte de nuestros adultos mayores terminan en sordera. Y es una discapacidad tremenda para la gente porque no puede comunicar. Seguimos con la gente. Entonces, vamos a hablar de infectividad y patogenicidad. Infectividad ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Qué es infectividad? Es la presencia de un agente infeccioso en el hospedero que puede ser inaparente o aparente, eso ya lo hemos dicho. Pero patogenicidad, ¿qué cosa es eso? Y la patogenicidad obedece a una fórmula que está acá. B más C más D. O sea, cualquiera de estas, de enfermedad aparente, ¿no?, entre todos los que tienen la infección. O sea, infección inaparente o aparente entre todos los que tienen infección, ya sea inaparente o aparente. Eso es patogenicidad, casos de enfermedad aparente del total de infectados. ¿Sí? Entonces, patogenicidad es que un agente es capaz de causar un daño que puede manifestarse como enfermedad o simplemente no se manifiesta. Y en ese caso es inaparente. Entonces, eso es patogenicidad. Virulencia. ¿Y qué será virulencia? Virulencia es la capacidad de un agente infeccioso de causar casos graves y fatales, ¿no?, entre el total de casos aparentes. Entonces, su fórmula es C más D, o sea, estos más estos, del total de infectados. Eso es virulencia. Del total de casos aparentes de estos, ¿no? Entonces, C más D partido B más C más D. De todos los que tienen enfermedad, ¿cuáles son los que son graves o mueren? Eso es virulencia de un agente infeccioso. Y letalidad. ¿Qué es la letalidad? Esto ya lo hemos estudiado en demografía. Es los que fallecen de todos los casos aparentes, ¿no?, de los que tienen enfermedad. Eso es letalidad, que no es lo mismo que mortalidad. Ya saben que la mortalidad se entiende como las muertes de la población general. Aquí no, como se están dando cuenta, no es de todos que tienen infección, solamente los que tienen infección aparente, que es lo que se llama enfermedad. ¿Qué es hospedero? Hospedero es una persona o animal vivo, incluyendo las aves y los artrópodos, que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Este es un término también que ustedes lo conocen. Tenemos reservorios de agentes infecciosos, reservorios humanos y reservorios extrahumanos, es decir, animales principalmente, ¿no? Pero puede haber reservorios que no sean animales. ¿Qué dices? No, que no sean. Los reservorios son animales siempre, ¿no es cierto? Porque permiten. Otra cosa es fuentes de infección, por ejemplo, el agua puede ser una fuente de infección. Algunos consideran como reservorio, por ejemplo, un estanque de agua contaminada, podría ser con reservorio, pero generalmente se acepta reservorio solamente cuando es un animal. Bien, ¿qué es una zoonosis? Zoonosis es una enfermedad que afecta a animales y que puede afectar al hombre, ¿no?, en algunas ocasiones.
Fuente de infección, ya les he dicho. Fuente de infección puede ser de un animal, ¿no es cierto? Que yo como un animal es una fuente de infección, pero puede ser agua contaminada, puede ser verduras contaminadas, cualquier elemento físico o químico que pueda contener el agente infeccioso, es fuente de infección. Y portador es aquel hospedero que tiene el agente infeccioso, que generalmente no tiene síntomas y que es capaz de transmitirlo a otra persona. Eso es portador. Puerta de salida puede ser el agente infeccioso respiratorio, con la tos, ¿no es cierto?, las gotitas de flujo. Puede ser genitourinario, generalmente por transmisión sexual. La digestiva, a través de la contaminación con heces. La piel, a través del contacto directo. Hay enfermedades que se pueden contagiar de persona a persona por la piel. Por ejemplo, sarna humana, ¿no es cierto? La sarna se transmite de persona a persona. Algunas otras heridas también se pueden contagiar. Y la transmisión placental, o sea que a través de la placenta pasa el agente infeccioso hacia otra persona. En este caso, el producto de la concepción. La cadena, el mecanismo de transmisión. Aquí tenemos directa, es de persona a persona. Y el mecanismo de transmisión indirecta es a través de vehículos o fomites, juguetes, agua, alimentos, productos biológicos. Y los vectores pueden ser mecánicos y biológicos. ¿Recuerdan la diferencia entre mecánico y biológico? El mecánico no se infecta con el agente infeccioso, solo se contamina. Para que cuando se infecta ya es un vector biológico, ¿no? Entonces el mecánico solo transporta los agentes infecciosos, mientras que los otros sí pueden llevar la enfermedad a través de un contacto directo con el otro. ¿Qué otras características? Fundamentalmente eso es lo básico de los vectores mecánicos. Y la puerta de salida es igual que la de entrada, ¿no? También puede entrar por la... O sea, la puerta de salida es igual que la de entrada. ¿Qué hemos visto? Respiratoria, genitourinaria, digestiva, ¿no? Piel, etc. Placenta. Veamos ahora qué es un periodo de incubación. El periodo de incubación es desde el momento que se produce la infección hasta que aparecen síntomas o signos de la enfermedad. Periodo de incubación. Periodo de latencia es desde que se produce la infección mientras que la persona es infecciosa, o sea que puede transmitir la enfermedad. Y periodo de transmisibilidad o infeccioso, tiempo de transmisión directa o indirecta. Eso es, o sea, el periodo de latencia no es lo mismo que el periodo de transmisibilidad. ¿Por qué? Porque el periodo de latencia es desde que se infecta. Muchas veces cuando se infecta todavía no transmite la enfermedad, sino varios días después. Entonces no es igual el periodo de transmisibilidad o periodo infeccioso que el periodo de latencia. Y finalmente vamos a ver lo que es susceptibilidad del huésped, ¿no? O del hospedero. Esto depende de varias barreras que tiene que pasar el agente infeccioso para poder infectar. Entonces, por ejemplo, el hospedero está protegido por la piel. La piel, ustedes saben, es una barrera, ¿no?, impermeable que protege a las personas. Pero no solamente eso, sino que tiene una serie de sustancias, por ejemplo, ácidos, grasas, que hace, incluso puede haber hasta anticuerpos que se eliminan por la piel,
que impiden que entren agentes infecciosos. Entonces la piel es un órgano que es capaz de proteger al ser humano. Los reflejos también. Por ejemplo, la tos es un reflejo, pero el quitar la mano también es un reflejo. Por ejemplo, las personas que tienen lepra se hacen heridas justamente porque no sienten, entonces no tienen este reflejo de retirar la mano. Y eso puede causar. Otro reflejo es el cerrar los párpados frente a una agresión por un agente. Entonces hay una serie de reflejos que nos protegen de enfermedades infecciosas. El estornudo también es un reflejo, ¿no? que nos protege. La edad es un factor de protección. Generalmente los recién nacidos hasta el año tienen mucha susceptibilidad, pero después comienzan ya a adquirir resistencia y se hacen muy resistentes hasta el adulto mayor, pero ya los más edad, tercera edad, empieza a perderse también esta susceptibilidad o mejor dicho, se hacen más susceptibles a la epidemia. Las etnias también. Hay etnias que son propensas a ciertas enfermedades. Por ejemplo, se decía siempre que la raza negra era más susceptible a la tuberculosis. La raza nórdica es más susceptible a tener cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Y así podemos ver una serie de etnias relacionadas con la enfermedad. Y la herencia también. La herencia nos hace susceptibles a ciertas enfermedades porque se van transmitiendo de generación en generación. Y el estado nutricional, como ustedes saben, pues es importantísimo en la defensa de nuestro reino. Toda persona desnutrida es muy susceptible a una serie de enfermedades, no solo infecciosas, sino también no infecciosas. Entonces, esto es la susceptibilidad, está dada por estos motivos. Bien. Veamos, por ejemplo, lo que es la susceptibilidad del hospedero, que puede ser individual o colectiva. ¿Cómo es? Si todos se vacunan, o la gran mayoría, ya las personas son menos susceptibles, ¿no es cierto? Pero esto de individual y colectivo está fundamentalmente a la parte familiar, ¿no? Familiar y razas, etcétera, que hace que sean más o menos susceptibles. Y la resistencia también es más o menos individual y colectiva. Eso es general. Estos son tipos de, digamos, de respuesta general ante los agentes infecciosos. Y luego tenemos la inmunidad. Eso ya es más específico. La inmunidad puede ser pasiva. ¿Cuándo es la inmunidad pasiva? Por ejemplo, pasiva natural. ¿Quién me da un ejemplo de pasiva natural? La leche materna, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Ah? La inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, a través de cuando nace un niño, nace con inmunoglobulinas que lo protegen hasta los 8 meses más o menos, ¿no? Pero hay inmunidad pasiva natural, como dice la leche, por ejemplo, la lactancia. Y artificial, ¿cómo sería? Pasiva artificial. ¿Ah? No. Pasiva artificial. Sueros que están preparados contra ciertos agentes infecciosos, ¿no? Que contienen anticuerpos. Y la inmunidad activa también es natural y artificial. ¿Cuándo es una inmunidad activa natural? Claro, cuando una persona se enferma y adquiere inmunidad, ¿no? Y artificial, ahí sí vienen las vacunas. Esa es inmunidad activa artificial.
inmunidad de masa es cuando gran parte de la gente ya está vacunada, entonces se protegen todos. Eso se llama inmunidad de masa. Para animales se habla de inmunidad de rebaño. Algunos utilizaban este término en la pandemia, ¿se acuerdan? La inmunidad de rebaño, pero ese término es para animales. Para el hombre es inmunidad de masa. Muy bien. Entonces, esta es una parte pequeña e importante que prácticamente ha sido de recuerdo. Ahora sí vamos a ver otra cosa. Vamos a ver ahora lo que es vigilancia epidemiológica, ¿ya? La vigilancia epidemiológica es sumamente importante en nuestro medio o en cualquier sitio porque va a evitar que enfermedades que ya existieron, ya no existen, aparezcan y otras enfermedades más bien tiendan a desaparecer. La vigilancia epidemiológica tiene sus partes y entonces tenemos que una de las partes es recolección de información, de datos, ¿no? Análisis, interpretación y difusión sistemática. Miren, esos 4 aspectos se refieren a los datos, ¿no? Entonces, ¿qué es vigilancia epidemiológica? Es la recolección, análisis, interpretación y difusión sistemática de datos, lógicamente referidos a enfermedades o a aspectos de salud, y por eso del proceso salud-enfermedad. La observación de tendencias en el tiempo, lugar y persona, o sea, no solamente es recolectar, sino observar a través de todos los métodos, observar la tendencia en el tiempo, lugar y persona. Recuerden, estas variables son las variables epidemiológicas, entonces la observación de tendencias se hace en estas 3 variables epidemiológicas. ¿Qué es una tendencia? Es la forma como más o menos se comporta un proceso de salud-enfermedad a través de todos estos tiempos y las personas. Cómo va a transcurrir, y es importante porque uno puede predecir. Lo más importante de esto es que las tendencias se pueden predecir. ¿Para qué se predice? Para anticiparse y tomar decisiones oportunas. Entonces, eso es la vigilancia epidemiológica. ¿Qué hitos históricos ha habido en la historia de la humanidad sobre vigilancia? La primera acción sobre vigilancia epidemiológica, esto lo hemos visto ya también anteriormente, que es lo que sucedió en Venecia con la peste bubónica. Entonces, Venecia, como tiene puerto, llegaban barcos de la China trayendo ratas infestadas con pulgas, y las pulgas infectadas con Yersinia pestis. Entonces, entraban los barcos, las ratas entraban a la ciudad y la gente mataba a las ratas. Y al matar las ratas, las pulgas quedaban libres buscando alimento y atacaban al hombre. Entonces se producía la peste bubónica. O sea, supongo que han estudiado peste bubónica en microbiología. Bien. Entonces, ¿qué hicieron en Venecia? Lo que hicieron era crear lo que hasta ahora se utiliza, la cuarentena. ¿Qué significa? Que los barcos que llegaban a Venecia no podían entrar directamente, sino que tenían que tener un periodo de observación en alta mar de 40 días. Entonces iba personal de salud de Venecia a verificar, hacía un listado
quienes estaban de la tripulación, si tenían fiebre o estaban con lesiones, y si es que estaban con lesiones o con fiebre, tenían que quedarse igual y después iban a chequear si es que nadie tenía la enfermedad, entonces tenían de todas maneras que quedarse 40 días para ir nuevamente a visitarlos, y si nadie se enfermó, quiere decir que no había posibilidad de transmisión. Entonces, de ahí viene el nombre de cuarentena, que ahora se usa para muchas enfermedades, pero lógicamente ya no necesariamente son 40 días, sino dependiendo del periodo de incubación de las enfermedades. En el siglo XVI, hay unos primeros registros de mortalidad. Ya se empieza a hacer registros de mortalidad, pero simplemente lo hacía el municipio para las defunciones, ¿no? De que se ha muerto tu pariente, ya se ha muerto tal cosa, y tener una relación. Ya ese es el inicio de realmente de empezar a tener tasas de enfermedad y muerte, ¿no? De mortalidad. En el siglo XVII, muertes por causa específica en Londres. Entonces en Londres ya se da la ley y es obligatorio registrar la causa específica de muerte, que debería de ser hecha por un médico. Entonces es importantísimo. Y es que en el momento actual, ustedes saben que la mortalidad, apenas fallece una persona, tiene que tener un certificado de defunción que lo da un médico, donde están las causas de muerte. Entonces es sumamente importante para llevar el registro de la mortalidad en la población. En el siglo XVIII se crea la policía médica en Alemania. ¿Para qué se crea una policía médica? Era para que se cumplan las leyes dictadas por salud. Entonces, si se decía que, por ejemplo, en la pandemia, ustedes han vivido lo que es la pandemia, y entonces tenían que quedarse en casa, que podían salir sí, pero con mascarillas. Entonces la policía médica se encargaba de eso en Alemania. Incluso si alguien tenía cuarentena, toda la familia le cerraban su puerta, y ahí eso vigilaba la policía para que no salgan de su vivienda por el tiempo que se había dispuesto. Entonces la policía médica de Alemania ya comienza a cumplir una función de vigilancia, digamos, ejecutiva, ¿no? En base a la autoridad, a las leyes que da la autoridad. En el siglo XIX, la certificación médica ya es universal en las defunciones en Inglaterra. Ya nadie se puede enterrar si es que no tiene un certificado médico que se registra a todos. En el siglo XX, la Organización Mundial crea la primera unidad de vigilancia epidemiológica, que es el CDC de Atlanta, en este caso, pero hay CDC en todo el mundo. Aquí en el Perú hay CDC, sí, también. Entonces, estos son los que hacen la vigilancia epidemiológica. Apenas aparece un brote de una enfermedad, inmediatamente este organismo, es decir, el CDC o el CDC, tiene su centro en Atlanta, pero tiene sus filiales en todo el mundo. Entonces, tiene comunicación y ayuda permanente entre ellos. Entonces, cualquier enfermedad que aparece, se toman sueros, se les envían muestras, CDC las identifica, y entonces ya se hace la vigilancia a nivel mundial. Entonces, pero el CDC era hasta 1965, empieza, hasta el 92, eran fundamentalmente de enfermedades infecciosas. Solamente se encargaban de enfermedades infecciosas, pero a partir del año 92 se amplía el concepto. ¿Qué quiere decir? Que se hace vigilancia de hipertensión arterial, de diabetes, de otras enfermedades que no son infecciosas. Y entonces tiene un gran papel el CDC de Atlanta. Por ejemplo, en esto
el hantavirus, ¿no? El hantavirus, y otros virus más que están apareciendo en la epidemia de COVID han tenido un papel importantísimo en el CDC. Entonces, todos estos son mitos de vigilancia epidemiológica a través del mundo. ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? Lo más importante para la vigilancia epidemiológica es detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de enfermedades. Entonces, por ejemplo, la malaria ya estaba erradicada en los años 60, pero la vigilancia se hacía y de pronto se dan cuenta que empiezan a aparecer nuevos casos. Eso es importante. Pero malaria es un mal ejemplo de cómo funciona una vigilancia. La abandonaron prácticamente. Pero por ejemplo la viruela. La viruela es una enfermedad que tiene también vigilancia. Hace algunos años apareció un brote en África, en una población de África. Se movilizó todo el mundo, la Organización Mundial, todos aportaron. Llegaron aviones, helicópteros con personal especializado, cercaron la zona y vacunaron a todos. Ya no se usa la vacuna realmente, pero se logró controlar ese brote porque si no iba a haber nuevamente la dispersión de la enfermedad. En este momento, ¿ustedes tienen vacuna contra la viruela? No. ¿Tienen? No. Ya no se vacuna, porque ya no existe. Pero si hay un brote, inmediatamente pueden sufrir una enfermedad terrible que afectó a todo el mundo. Entonces, eso es el primer objetivo, detectar cualquier cambio agudo de la ocurrencia o distribución del virus. ¿Qué más? Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso de una enfermedad de la población. Es decir, el primer objetivo es una cosa rápida, inmediata. Apenas aparece un brote o un cambio. Hay muchos cambios en la ocurrencia y distribución de las enfermedades. Por ejemplo, ¿qué cambio se ha producido en la tuberculosis? Que es importante, ¿no? ¿Saben? En la tuberculosis tenía su tratamiento, todo perfecto. De pronto hay un cambio en los patrones de resistencia del bacilo tuberculoso. Y entonces se vuelve multidrogo resistente, ¿no? Y cada vez más. Entonces ese es un cambio en la ocurrencia y distribución de enfermedades. Aunque esto más está para esto, el ejemplo más funciona para este caso. Pero ahorita vamos a ver. Entonces acá es identificar, cuantificar y monitorear las tendencias. Quiere decir que existen registros de las principales enfermedades a nivel mundial que ustedes pueden consultar y cómo van, qué porcentajes existen y en qué lugares están. Entonces ese es un monitoreo. Apenas cambia esto, se sigue registrando y se va cambiando, pues rápidamente empieza la vigilancia de ese sitio. Tercero, observar los cambios en los patrones de ocurrencia de agentes y hospederos. Entonces, ¿cómo es que ha cambiado estos cambios? Primero en los agentes, como les estaba poniendo el ejemplo de la tuberculosis, ¿no? En la tuberculosis ha cambiado el agente, sí, se ha vuelto multidrogo resistente. Entonces, eso tiene que tener una vigilancia. Pero los hospederos también cambiarán. En los años 80 cambió totalmente los patrones en hospederos. ¿Qué ocurrió en los años 80, 1980? ¿Qué hizo cambiar? ¿Ah? ¿Saben? Es parte de la historia, ¿no? De la medicina. VIH, parece el VIH. ¿Y qué cambia? Cambian los hospederos, sí, pues se hacen muy susceptibles por la infección al virus. Es el síndrome de inmunodeficiencia.
Entonces, al cambiar el hospedero, los agentes aprovechan. Y así ha habido muchos cambios a nivel mundial. El cuarto objetivo es detectar cambios en las prácticas de salud. A ver, vamos a poner unos ejemplos. Un ejemplo que ustedes conocen muy bien es lo que sucede durante el embarazo. Lo que se recomienda es que el 90% de los partos sean naturales. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede en muchos niños? Si invertir ese papel, el 80 o 90% son cesáreas. Entonces, eso está generando pues un problema que hay que vigilar, porque lleva a otro tipo de enfermedades. Entonces, esto tiene que detectarse que es una práctica de salud que ha cambiado y eso tiene que ser detectado por la vigilancia epidemiológica. Entonces ya se tiene ese dato de cambios en la práctica de atención de un parto. Prácticas en el manejo de enfermedades infecciosas también. Ustedes saben, uno puede comprarse cualquier antibiótico y en el hospital le pueden poner cualquier antibiótico. Tiene que haber un comité que avala el uso de ciertos antibióticos. En realidad debe ser de todos, pero ya muchos ya están resistentes, entonces no hay mucho problema. Pero hay drogas que solo pueden ser usadas mediante la aprobación de un comité de farmacólogos y clínicos que determinan que sí es estrictamente necesaria y tiene que darse a dosis completas, etc. ¿Para qué? Para evitar resistencia a los medicamentos. También en las prácticas, a veces, un ejemplo, evaluar las medidas de prevención y control. Esto también, antes se pensaba que la vigilancia epidemiológica tenía solo como objetivo hacer la vigilancia de prevención y control, pero no es así. Como están viendo, hay otros objetivos. Aquí es que si se aplica una medida de prevención hay que evaluar si es que se sigue aplicando o las medidas de control. Por ejemplo, lo que hemos visto en Chagas, ¿se acuerdan? Hay una vigilancia de tipo permanente, pese a que ya no hay la enfermedad. Eso se llama vigilancia centinela. ¿Cómo es la vigilancia centinela? En una localidad donde existía la probabilidad de que vuelva a aparecer el teratoma, entonces se determina o se pide la colaboración de la comunidad para que una persona, una familia, digamos, dentro de 10 manzanas, por ejemplo, tienen una banderita, se le pone en su casa, para que a ella recurran todas esas 10 manzanas y le informen si es que ha aparecido algún teratoma. Entonces, apenas aparece alguien y encuentra un teratoma en su casa, le lleva a esa vivienda y le dice: me he encontrado esto. Y él está encargado de avisar a la gerencia de salud para poder inmediatamente hacer el estudio y controlar la reproducción de este insecto. Entonces, eso es una vigilancia sentinel. Pero hay varios tipos de vigilancia. Entonces, esa es una medida de control, ¿no? Evaluar una medida de control. Ya se controló Chagas en Arequipa, pero hay que seguir controlando mediante vigilancia sentinel. ¿Cuáles son los objetivos? Veamos los usos de la vigilancia epidemiológica. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Investigar y controlar enfermedades, planear programas de salud, evaluar las medidas de salud, probar hipótesis y tener un archivo histórico. Entonces, todos estos usos que se le da a la vigilancia epidemiológica es, por ejemplo, vamos a ver algunos.
evaluar las medidas de salud. Cuando ha habido el COVID, ¿qué se dijo? Que todos deberían de usar el pediluvio. ¿Saben qué es el pediluvio? No saben porque después se dio marcha, se evaluó y se vio que no tenía mayor importancia. El pediluvio era una caja que tenga un líquido que era finalmente elegido. Entonces, en todas las puertas ponían una alfombra dentro de una caja de metal, entonces uno pisaba ahí para no entrar el germen. Pero se dieron cuenta que el germen no entraba por los pies, ¿cierto? ¿Cómo entraba? A través de la respiración, a través de las manos, pero no de los pies, no estaba en el suelo. Entonces, al evaluarse esa medida, se dispuso de que ya no era importante esta acción. Entonces, eso hace vigilancia epidemiológica. Probar hipótesis, sobre todo los mecanismos de transmisión, se comienzan a probar hipótesis, alguien da una hipótesis, entonces hay que seguir para hacer el estudio si se prueba o no la hipótesis. Pero uno de los datos de archivos históricos es importante y hay registros enormes sobre la tendencia de enfermedades a través de muchos años. ¿Qué eventos están bajo vigilancia epidemiológica? Por ejemplo, cuando ustedes sean médicos tienen que reportar enfermedades obligatoriamente. Entonces, esto se hace que depende, hay varios, digamos, factores, indicadores que nos hacen hacer la vigilancia de eventos de salud. Por ejemplo, lo que está determinado en el Reglamento Sanitario Internacional. Existe un reglamento sanitario internacional que dice que hay enfermedades de vigilancia obligatoria que los países tienen que hacer. Por ejemplo, cólera, peste, fiebre amarilla. Hay otros más, pero estos son los más importantes para nosotros, ¿no? Hay otros que son de otros países. Entonces, si aparece el cólera, inmediatamente tiene que haber vigilancia epidemiológica, peste igual o fiebre amarilla. La OMS también ha dispuesto que hay otras enfermedades para hacer la vigilancia. Por ejemplo, la fiebre recurrente. ¿Qué causa la fiebre recurrente? Borrelia recurrente. La poliomielitis. Ustedes ya no han visto pacientes con secuela de polio, ¿no? Ya creo que han muerto todos los que tuvieron. O sea, ya por la edad también. O sea, hubo una época en que ustedes veían por la calle gente en silla de ruedas. Había gente que trabajaba. Recuerdo mucho, había estas motocicletas que tienen una carreta delante, una motocicleta delante de una carreta. Había un señor que tenía poliomielitis y estaba en su motocicleta y vendía productos, vendía frutas y se desplazaba muy bien. Pero era toda una paraplegia, ¿cierto? Es una paraplegia, no podía movilizar sus miembros inferiores. Trabajaban bien con las manos, ¿no? Pero siempre tenían que estar sentados, no podían caminar. Y eso fue por la poliomielitis. Y la poliomielitis fue endémica por mucho tiempo hasta que apareció la vacuna oral. Entonces desapareció. Pero revisamos unos artículos y vuelve a aparecer en algún lugar, porque la gente no sabe. Poliomielitis. Después, paludismo y fiebre amarilla. Entonces, estas son determinadas por la Organización Mundial de la Salud. También hay enfermedades total o parcialmente
erradicados, que siempre tienen que tener vigilancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes como médicos hacen diagnósticos de poliomielitis o de viruela, si ustedes no hacen la denuncia y no hacen la comunicación, pueden estar sometidos a una serie de sanciones. Por eso es interesante que sepan esto. Ustedes hacen diagnóstico de polio porque se puede confundir con Guillain-Barré. Puede confundir. Entonces tienen que hacerse ese diagnóstico. Y viruela igual. Si ustedes ven un caso de viruela, no pueden darle tratamiento, manejarlo así, tienen que avisar, hacer la denuncia. Hay un sistema ahora, es virtual. Antes había que llenar unas tarjetas o hacer una carta para esto. Yo he hecho varias veces de paludismo. Entonces yo hago el diagnóstico, viene un paciente, se le hace el diagnóstico, tengo que llenarlos en la carta y encima enviar la lámina al Ministerio de Salud, la lámina donde está positivo. Entonces, se hace esto. Si ustedes, acá no está, pero el VIH también es una enfermedad que debe de reportarse. Entonces, total o parcialmente erradicada, polio, viruela. En fases de eliminación, el sarampión, por ejemplo. Por ejemplo, ahora se está haciendo la vigilancia del sarampión, ¿no es cierto? Han visto que a todos lo están vacunando y apenas se hace el diagnóstico tienen que comunicarse para saber quiénes son los contactos y ver dónde se ha producido el problema. Entonces, sarampión está en fase de eliminación, sin embargo, en Estados Unidos ha habido brotes de sarampión, aquí en Puno ha habido otros brotes de sarampión, rubiola también, porque ya no debería de haber estas enfermedades porque se vacunan a los chicos que les nacen, rubiola, tétanos, sífilis congénita, ya no se ve la sífilis congénita, antes era relativamente frecuente, sífilis congénita. Y eso está en fase. Enfermedades transmisibles de corto periodo de incubación y alta letalidad, cólera, ébola, hantavirus también que agregado acá. Es una enfermedad transmisible de corto periodo de incubación y alta letalidad. Después vamos a estudiar enfermedades reemergentes y desconocidas. Reemergentes, por ejemplo, la malaria es una enfermedad reemergente. Sarampión también es reemergente en realidad. Son enfermedades que ya estaban erradicadas y nuevamente están apareciendo. Y enfermedades emergentes, como infección por VIH, HPV, etc. Y no transmisibles, enfermedades no transmisibles, o sea, no son infecciosas, pero de alta mortalidad prematura. Por ejemplo, hipertensión, diabetes, infartos miocardios, son enfermedades que tienen que estar bajo vigilancia. Entonces, estos son los eventos bajo vigilancia. Principios para la selección de enfermedades o condiciones a vigilar. ¿Qué enfermedades tenemos que vigilar? Eventos de salud, dice, no solo enfermedades. Que debe tener una clara importancia en salud. Es, diríamos, no es lo ético, pero se hace, porque la vigilancia es muy costosa. Entonces, si es una enfermedad que aparece por ahí, pero que no va a transmitirse, no va a afectar a un gran número de la población, entonces no se hace la vigilancia. Para hacer vigilancia tiene que haber una clara importancia en salud pública. ¿Qué es clara importancia en salud pública? Que se transmite rápidamente de persona a persona y que afecta a un buen número de la población.
deben existir acciones específicas en salud pública que puedan ser tomadas. Si es que no se puede tomar ninguna medida, ¿para qué hago la vigilancia? Y digo, esta enfermedad hay que vigilarla, pero si no voy a hacer nada, entonces no tiene mucha importancia. Y los datos relevantes para la vigilancia deben ser fácilmente disponibles. Es otro dato importante que es necesario tener en cuenta, que los datos tienen que recogerse rápidamente y sea fácil de disposición para tomar decisiones urgentes. ¿Qué tipo de vigilancias hay? Hay la vigilancia pasiva. ¿Qué es la vigilancia pasiva? Ustedes han visto los GIS, ¿conocen los GIS? En los consultorios hay un documento, no sé si ahora lo están haciendo electrónicamente, ya hace mucho tiempo que no voy a la. ¿Cómo ustedes qué van? ¿Cómo es electrónico ahora? O sea que tienen que saber qué enfermedad están diagnosticando y tiene un código, ¿cierto? Dice sí, 10. Entonces después de ese código, antes se daban una hoja, era la hoja de GIS, que es la hoja de información de salud. En salud todo es realizan con hoja. Bien, entonces eso es una vigilancia pasiva. ¿Por qué? Porque esa información se va acumulando y va produciendo curvas. Y entonces al producir curvas, uno se da cuenta de la tendencia de la enfermedad, cuándo empieza a aumentar, cuándo empieza a disminuir. Entonces, esa es una vigilancia pasiva. Vigilancia pasiva también puede ser las hojas de información de enfermedades de vigilancia, por ejemplo, malaria, etc. Todo eso también es pasivo, porque son documentos que se van acumulando y se van registrando en una base de datos. Eso es entonces vigilancia pasiva, que es diferente a la vigilancia activa. La vigilancia activa es la que se hace en campo. Entonces, por ejemplo, lo que le estaba diciendo, aparece un brote de viruela y entonces va todo un personal para vigilar este problema de salud y que no se expanda. Entonces, eso es vigilancia activa. Tiene que formarse equipos de personal experto que va a buscar esta enfermedad. Entonces, ya no solamente esperamos que venga la información, sino que la información tiene que ser recolectada. Tiene que irse a buscar información mediante encuestas, diagnósticos, etc. Entonces, esa es vigilancia activa. Y vigilancia centinela es aquella que se hace con ayuda de la comunidad para que elementos de la comunidad participen en la vigilancia y permitan hacer llegar información hacia el Ministerio de Salud. Entonces son tres tipos de vigilancia. ¿Cuáles son las etapas que hay que hacer básicas, por supuesto, en la vigilancia? Lo primero es recolección de datos. Entonces hay que hacer una detección, notificación y confirmación de la información. Entonces hay que detectar los casos, hay que notificarlos, pero hay que confirmarlos. Después viene el análisis de la información, la interpretación de la información y la difusión de la información. Esas son las 4 etapas básicas de la vigilancia. Vamos a ver una por una. Entonces, hemos dicho que la primera etapa es la recolección de datos, ¿no es cierto? Y en la recolección de datos tenemos 4 aspectos: la detección del dato, la notificación, la clasificación y la validación. Veamos cómo es esto.
Entonces, uno es la detección de casos. ¿Cómo vamos a detectar los casos? En primer lugar, hay que hacer definición de caso. Si no sabemos bien, podemos estar colectando casos que no son. Por ejemplo, que en el cólera hubo ese problema. Había gente que tenía diarrea y decía, ya es cólera. O en el COVID también. Entonces, tiene que haber criterios muy claros para decir, este es un caso de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso es definición de caso. Y hay diferentes tipos de casos, casos sospechosos, casos probables, casos... Para cada enfermedad hay criterios para definir eso. Por ejemplo, en tuberculosis, ¿qué es un caso sospechoso? Tos de más de 2 semanas, ¿no es cierto? Y a veces caso sospechoso. Pero caso probable es que le toman una radiografía, ¿no? Y encuentran imágenes sospechosas. Eso es caso probable. ¿Y qué será caso confirmado? BK positivo. Tiene que aislarse el BK. Entonces, así hay definición para cada enfermedad que está bajo vigilancia, esto es definición de caso. Ahora, hay que hacer una selección de datos para la vigilancia. No se puede tener todos los datos, porque si no sería muy engorroso. Hay que determinar qué datos son útiles, por ejemplo, la edad, el sexo, la ocupación, etc. Son datos importantes para hacer la vigilancia. ¿Y de dónde vamos a tomar estos datos? Fuentes de datos para el sistema de notificación, el GIS que hemos hablado, ¿no? Es un sistema de información que ya está establecido. Los registros también, registros por denuncias o notificaciones. Investigación de casos y brotes. Esto ya es vigilancia activa. Uno hace una investigación de los casos y de brotes. Entonces es una fuente para tener datos. Y finalmente encuestas que son más generales. Entonces, eso es para la detección de casos. El segundo punto era análisis de la información. Entonces, toda la información de estos casos, los de la vigilancia, tiene que estar en función de estas 3 variables. Por eso les he repetido estas 3 variables. No pueden faltar. Entonces, el análisis hace relación al tiempo, qué tiempo, qué frecuencia, etc., de la persona a quienes afecta y del lugar, qué lugares están con este problema. Y de acuerdo a eso, se hace una curva epidémica, curva endémica y el corredor endémico. ¿Alguien tiene un plumoncito? Bueno, entonces, ustedes ya más o menos han hecho ejercicios sobre esto. ¿Qué es una curva epidémica? Es que nosotros tenemos aquí el número de casos o la parte del eje vertical tiene casos, número de casos o tasas. Y en el eje horizontal, ¿qué tenemos? Tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el número de casos o las tasas van en una curva y aumenta y disminuye. Esa es una curva epidémica, cuando hay una epidemia y después se normaliza. La curva endémica, ¿cómo es? La curva endémica es que también en un esquema igual, pero la curva endémica va más o menos con prevalencias parecidas, incidencias, puede ser incidencias o prevalencias, pero con más o menos que se mantienen a través del tiempo. No es como la epidemia que aparece, se eleva mucho y desaparece. Aquí no, se mantiene a través del tiempo.
Y el corredor endémico. Hemos hecho corredor endémico. Hemos hecho tan seguro. Tengo que traer para la próxima. Hay una forma de hacer un corredor endémico. Lo vamos a dejar, ¿no? Porque eso hay que ver. Hay una forma muy simple, hay otro que se hace en Excel, entonces se puede hacer el corredor y te ayuda mucho a poder saber si una enfermedad se está convirtiendo en epidémica, sigue en endémica o está desapareciendo. Entonces, para la próxima, tengo que traerle el corredor endémico. Tercer punto, interpretación de la información. Entonces, hay que tener una hipótesis de lo que está pasando con estos datos y después de confirmar esa hipótesis hay que hacer una proposición de estudios epidemiológicos para confirmar o detectar detalles que no estaban en la información preliminar. Esta es la interpretación de los datos. Vendría a ser el análisis de la interpretación. Y el cuarto, la difusión de la información. Hay una difusión periódica y hay una retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que la gente va a informar sobre problemas de salud, eso se centraliza, se hace una difusión a nivel del ministerio, es un boletín que tiene el ministerio donde informa sobre las enfermedades que están apareciendo o están cambiando o que están bajo vigilancia. Y hay retroalimentación porque las personas que dieron información al ministerio, el ministerio tiene que informar a este grupo de personas para que exista esta retroalimentación del país. ¿Cómo tiene que ser una vigilancia técnica? Entonces hay una evaluación de los sistemas de vigilancia. Tiene que tener sencillez. Es decir, cuando uno hace vigilancia de una enfermedad, tiene que recoger información útil, rápida, específica, para que pueda ser fácilmente entendible y manejable. Por eso es la sencillez. Si yo quiero hacer vigilancia con una serie de datos e informaciones muy complejas, eso va a perder vigencia al final, no se hace muy simple para la vigilancia. Segundo, flexibilidad. Esto se refiere a que a veces la información no siempre se puede colectar en todas las comunidades, en todas las poblaciones de igual manera. Entonces la puedo adaptar para las condiciones de la población en la cual aplico. Entonces tiene que ser flexible en ese sentido, poderse adaptar para las situaciones. En tercer lugar, aceptabilidad. Esto es importante porque tiene que ser aceptado tanto por la población como por la gente que va a hacer la vigilancia. ¿Cómo podría ser? Si se tiene que, para hacer la vigilancia, ir a tomar muestras de células positivas del cáncer de cuello uterino en una población masiva, ustedes creen que el personal va a poder tomar la comunidad y la población y la comunidad va a aceptar. Eso lo pueden aceptar si uno va pues, a un centro de salud, pero en una vigilancia uno va a buscar un beneficio. Entonces tiene que ser aceptable por la comunidad y por los trabajadores que van a buscar información. Hay otro problema, por ejemplo, es que a veces se va a buscar información de la comunidad y tiene que entrevistarse precisamente al padre de familia. Pero el padre de familia, ¿a qué hora se encuentra? En la casa. Muy temprano,
muy de noche. Y el personal de salud va a ir a esas horas, trabaja a esas horas. Entonces el personal de salud está fuera del horario, no va a ir a las 8 de la noche a hacer la encuesta de esto. Entonces no hace. Ese es un problema también que hay que determinar. O sea, que sea aceptable por ambos. Sensibilidad. Este es otro aspecto, que la forma de detectar los casos sea muy sencilla. Ya saben lo que es sensibilidad, ¿no es cierto? Que sea capaz de detectar a los casos. Si se toma datos, pero que no son realmente importantes para el diagnóstico de la enfermedad, para el problema, ¿no? Tiene que ser bastante sencillo. También el valor predictivo, igual, la probabilidad de que, siendo positivo, la persona tenga realmente el positivo desde el punto de criterio que se establece. Representatividad. Ese es otro aspecto importante, que no se puede estudiar a toda una comunidad, sino hay que establecer una muestra que tiene que ser representativa de la población. Y finalmente, oportunidad. ¿Qué significa oportunidad? Que la información tiene que ser oportuna, sobre todo si hay epidemias, puede matar a mucha gente. Si se demora mucho la información, en todo su proceso, recolección de datos, análisis, difusión, puede ser difundido cuando ya se pasó el problema. Entonces tiene que haber oportunidad, quiere decir que sea rápida y que sirva para solucionar problemas, no que quede ahí como un recuerdo porque el problema ya no existe. Eso es oportunidad. ¿Y cómo se hace una investigación de brote? No, de los brotes, sí. La investigación de brotes, primero hay que definir qué es un brote, qué es una epidemia y qué es una pandemia. El brote es un aumento de casos, no muchos, pero ya exceden lo normal y que están limitados desde el punto de vista personal, lugar muy reducido, es un brote. Que si no se controla un brote, ¿qué vamos a tener? Una epidemia. Es lo mismo, pero ya que compromete a gran parte de la población. Esa es una epidemia. Y una pandemia es cuando ya excede los límites territoriales, o sea, las fronteras, ya se pasa de diversos países. Eso es una pandemia. ¿Cuándo hay que investigar, ya sea un brote, una epidemia, una pandemia? Cuando la enfermedad es prioritaria, y quiere decir es una enfermedad que está causando muertes. Cuando excede su ocurrencia usual, claro, eso, justamente empieza a aparecer un brote. Cuando parece tener una fuente común, porque ahí rápidamente se puede controlar la enfermedad. Tiene una severidad mayor que la usual, lo que les estaba diciendo, la tuberculosis multidroga resistente, que ya empieza a tener una severidad mayor, comienza a comprometer a otros órganos, ya no solo el pulmonar. Cuando es nueva o desconocida, esto de hantavirus, por ejemplo, que no es tan hantavirus no es tan nuevo, ¿eh? Hantavirus ha habido acá en Perú, en Tacna, hace varios años ya, entró por Chile. Chile. De Chile vino a Tacna y ahí hubo algunos casos, pero se controló felizmente. Es de interés público, es decir, afecta a la comunidad en su mayoría. Está relacionada a emergencias o situaciones de desastre, cuando hay terremotos, inundaciones, ¿no? Huaicos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí hay que investigar inmediatamente. ¿Y cómo hay que investigar? Hay que investigar
primero confirmar la ocurrencia, ver si realmente es un brote, organizar el trabajo de campo, o sea que hay que preparar personal, ¿no? Hay que ver la parte logística, cuánto se va a gastar, presupuesto, quiénes van a actuar, etc. Toda una organización de trabajo de campo. Luego definir operacionalmente el caso. Esto es importante, ¿no? Operacionalmente quiere decir que yo pueda decir, este es un caso desde el punto de vista de la detección de algunas cosas, como lo que hemos visto a tuberculosis, el hallazgo de BK, pero el BK se puede aislar, sí. Entonces, operacionalmente está definido así, como BK en esputo, ya está definido, ahí no hay duda, ¿no? O serología, etcétera, ya se tiene que definir cómo se va a hacer para definir el caso y realizar búsqueda activa de casos. Hay que buscar los casos activamente. Caracterizar el brote en tiempo, espacio, lugar, personas y edad. Generar hipótesis y adoptar medidas de control inmediato. Si doy una medida, inmediatamente tengo que evaluar si mejora. Y si mejora, o si el control del problema, quiere decir que la hipótesis que planteamos era correcta. Y luego poner en marcha medidas de control, nuevamente evaluar estas medidas y preparar un informe técnico de la investigación. Entonces, todos esos aspectos tienen que tener la investigación de un brote. Y ahí quedamos. Muy bien, ahí quedamos.